Capítulo 30. Momentos en otoño. Rhea se sentó en el centro de la mesa del profesorado mientras vigilaba a los estudiantes que se reunían para el desayuno. 3 semanas. Amelia Bones tardó casi un mes en venir a recoger al sapo rosa. Claro, la probabilidad de que los cargos que Amelia presentara contra Umbridge ahora se mantuvieran era mayor, pero mantener a esa persona tóxica dentro de sus protecciones la estaba volviendo loca. Gracias a la diosa por los estudiantes de primer y segundo año. Cada fin de semana que pasaba en su compañía era como un bálsamo para su alma. A pesar de las quejas de Hermione sobre que la magia era demasiado avanzada, los niños habían aprendido y disfrutado probando el hechizo Aguamenti. Se había asegurado de que sus padres enviaran bañadores y que los niños los llevaran debajo de la ropa. También había reconfigurado la habitación para que funcionara más como un parque acuático, con el agua bien contenida. Lo que siguió fue un buen ejemplo de una batalla mágica de Super Soakers. Equipos de 4 estudiantes, cada uno de casas diferentes cuando era posible, jugaban contra el resto en batallas 4 contra 4 o contra todos los demás equipos a la vez juntos. Sus amigas también se lo pasaron en grande, con Anna arrastrando a Susan al lío. Rhea podía entender por qué Anna había conseguido el puesto de prefecta y no Susan. A su amiga pelirroja le encantaba pasarlo en grande. Finalmente, todos se quitaron la ropa empapada y se quedaron en bañador. Rhea se mordió la lengua y ocultó sus emociones cuando Hermione se quitó el uniforme. Diosa, cómo se sentía su cuerpo cálido ese día, ya que Hermione ciertamente había estado madurando un poco. Finalmente, reunió a todos los niños y les dio permiso para centrarse en los prefectos y en Susan juntos como un gran equipo. Los pequeños demonios tomaron su sugerencia en serio y las chicas pudieron probar una buena batalla contra un número mayor. A la tía Bella le encantaba ver ese recuerdo y ya estaba viendo cómo incorporar la idea de Rhea en defensa contra las artes oscuras. Las miradas de sus amigas merecían la pena, aunque ver el cuerpo de Hermione brillar con agua no era un extra. Rhea odiaba lo centrada que estaba su mente con Hermione, pero sinceramente no podía negarlo. Su amiga de Gryffindor estaba atractiva y cada mes se volvía más guapa. Diosa, necesitaba una liberación. Cuando vio a todos los estudiantes sentados, se levantó y se dirigió a la escuela. Muy bien a todos, tengo un anuncio que hacer. Antes del mandato de Dumbledore como director, el 31 de octubre se celebraba como Samhain, la noche en que el velo está en su punto más delgado entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los que pertenecen a familias mágicas tradicionales saben que esta es una noche en la que hacemos ofrendas a los difuntos, reconocemos su ausencia y nos comunicamos con ellos mediante una variedad de rituales. La celebración de Halloween deriva de estas celebraciones y se convirtió en un elemento básico de las familias no mágicas. Tras deliberar con el personal, la junta y los padres, puedo anunciar que habrá lugar una celebración conjunta el día 31, sin clases adecuadas. Todo el colegio celebró tener un día libre. Rhea sonrió. Sin embargo, cada profesor tratará temas relacionados con la fecha que involucran su campo de instrucción en formato de seminario, donde se abordarán temas específicos en horarios determinados. Cualquier estudiante que se someta a estas y complete el trabajo asignado recibirá puntos de casa así como un modificador de puntuación para la asignatura correspondiente. Eso significa que si tienes una nota aceptable, podrías verte en Excede y así sucesivamente. Discusiones tranquilas se extendieron por el gran comedor mientras Rhea se volvía hacia los profesores, todos los cuales asintieron. Habían hablado de esto en la última reunión de personal y la idea de las lecciones de seminario les había atraído. Para los de primero y segundo curso, no se os pedirá hacer el trabajo asignado, pero asistir a estos seminarios os dará una idea de qué optativas podríais querer cursar, así que depende de vosotros. También habrá decoraciones por todo el castillo destinadas tanto a las tradiciones de Halloween como de Samhain. No voy a hacer spoilers, pero algunos de estos los prepararán tus compañeros, que también verán una nota basada en las magias que usan en la construcción e implementación de las atracciones. Para todos los que celebran Halloween, tendréis desde la comida hasta la cena para divertiros corriendo por el castillo, disfrazados y disfrutando de dulces. Cuando termina la cena, comienza la celebración de Samhain, que incluirá un gran ritual comunitario dentro del gran comedor. Para quienes se sientan incómodos o no quieran participar, son libres de pasar la noche en las salas comunes, celebrando sus propias tradiciones o continuando con la diversión de Halloween. En cuanto pronunció el ritual comunitario, buena parte del comedor descendió en voces fuertes, con Gryffindor liderando el apartado de ruidos. Rhea esperó 1 o 2 minutos antes de silenciar a los estudiantes.
Cuando todos se sentaron de nuevo, continuó. Mi hechizo de silencio terminará en un minuto, pero cuantas más veces lo lance, más tiempo tardará en desaparecer. Para quien esté interesado, el ritual se conoce como el ritual de la llamada. Es seguro, requiere muy pocos materiales inertes, ninguno recogido de personas, animales o cementerios. El objetivo del ritual es tener una comunión entre los vivos y sus familiares fallecidos, en cualquier forma que adopte. Repito, nadie saldrá herido, nadie sufrió y nada de este ritual es inmoral de ninguna manera. Este ritual es uno en el que he participado durante los últimos 6 años de mi vida, sin ningún efecto negativo. La descripción completa, la lista de materiales y el procedimiento para el ritual han sido proporcionados a vuestros jefes de casa de Hogwarts. Os lo informo ahora para que tengáis una semana para decidir si participáis o no. La elección es tuya. Eso es todo por ahora. Por favor, disfruta de tu desayuno en un volumen civilizado. Rhea volvió a sentarse y la conversación continuó en el gran comedor. Podía ver algunos gestos agresivos en el grupo de Gryffindor, especialmente centrados en Harry Potter. Se alegró de haber avisado a Hermione con antelación, por si acaso ocurría algo así. Su amiga realmente se había aficionado a la magia ritual. Aunque la clase se había restablecido, ningún estudiante se había inscrito y el profesor seleccionado por la junta fue despedido. Rhea esperaba despertar cierto interés por los rituales, exponiendo a los estudiantes a estos rituales. Hermione e Imbolc eran los más fáciles de hacer. Ella quería asegurarse de que todas las facciones tuvieran su parte justa de representación. Beltane era un trabajo en progreso. El ritual, aunque popular en Europa y en las tierras altas escocesas, seguía siendo algo mal visto por ambas partes. Nadie cuestionaba ni se atrevía a hablar mal de un niño concebido en Beltane, ya que se consideraba un don de la vida y la magia, pero eso no significaba que las generaciones mayores no fueran positivamente victorianas en un día cuyo ritual tenía un fuerte énfasis en la intimidad física. Así que Rhea dejaría ese lío en paz. Más tarde esa noche ya estaba empezando una poción en el laboratorio de Snape cuando Henry y Hermione entraron en la sala, continuando su entrenamiento de oclumancia. No puedes dejar las cosas como están, ¿verdad? ¿Distorsionar la mente de los estudiantes con rituales? ¿Qué sigue? ¿Bañarse en sangre? ¿Levantando los cadáveres de los muertos? Rhea se heló por dentro cuando él despreció abiertamente su derecho mágico de nacimiento, aunque odiara criar cadáveres conscientes. Los pájaros eran mucho más agradables. Rhea, sin embargo, sigue trabajando en su poción mientras Henry se acerca a ella pisando fuerte. Te estoy hablando a ti, traidor. Snape entró en el laboratorio desde su despacho. Señor Potter, si le pillo diciendo más insultos, puede estar seguro de que estas sesiones serán castigos adecuados para fregar calderos en lugar de intentar y fracasar en enseñarle a ocultar su mente. La heredera Black está obligada en mi presencia para completar su éxtasis en pociones y este es el único tiempo que puedo dedicar a cualquiera de los dos, así que seréis civilizados con ella como ella lo es con vosotros. Ahora ve a tu asiento y haz los ejercicios. Señorita Granger, igual. Rhea mantuvo la atención en su poción mientras escuchaba a Henry luchar con la oclumancia. Al menos Hermione estaba mucho más avanzada. Rhea se preguntó si podría empezar a abrirse con ella. Iba a participar en el ritual comunitario con Hermione y tenía la buena idea de que la chica descubriría que el ritual solo podía funcionar con un elemento específico en su lugar. Eventualmente. Odiaba ocultarle ese secreto, pero Hermione estaba en una posición muy precaria. Claro, su familia ahora estaba a salvo, pero como Gryffindor estaba esencialmente rodeada de personas que se opondrían a la mera idea de un nigromante. No quería ver a Hermione sufrir solo porque le importaban sus amigos. Suspiró y empezó a planear. Tenía que decírselo pronto, solo tenía que averiguar cuándo. Definitivamente después de Samhain. El ritual ayudaría a disipar cualquier miedo o preocupación. Señor Potter, si no puede mantener una barrera de oclumancia más de 15 minutos, no hay ninguna posibilidad de mantener fuera a ningún legilimente. Henry soltó con dureza. Lo intento. Hermione se sentó al lado de Rhea y suspiró, llamando su atención. ¿Hay alguna razón por la que el imbécil necesite una defensa sólida de oclumancia aparte de ser heredero? Porque a este ritmo probablemente tendrá 20 años antes de conseguirlo. Hermione le lanzó una mirada fulminante, pero no había fuego en ella. Es, ordenar asuntos. Eso hizo que Rhea alzara una ceja a su amiga. Si este asunto de la orden trae mortífagos a las puertas de mi castillo, dejará de ser asunto de la orden. ¿Es probable que eso pase?
Hermione se mordió el labio y Rhea reprimió un gemido. Su líbido necesitaba una vía de escape pronto, antes de que saltara sobre los huesos de la Gryffindor. No que yo sepa. Es más bien un problema de Henry. Rhea miró a su amiga, notando cómo su ánimo cambiaba ligeramente. Ese comentario fue nada útil. Hermione, si alguna vez llega el momento en que alguien se hace daño o temes que alguien salga herido, por favor avísame. En privado si hace falta. Puedo sintonizaros con las protecciones de la oficina o de la cámara si es necesario. Hermione miró a su amiga y vio una preocupación genuina. Ella asintió. Lo haré. Señores Weasley, un momento por favor. Rhea vio cómo los dos gemelos se miraban entre sí. Si es sobre una broma, no sabemos nada. Los dos intercambiaron quién hablaba. Hemos mantenido las cosas en secreto, con los Neuts incluidos. Y otra vez. Según nuestro acuerdo, señorita Black, la aterradora. Rhea suspiró. No les había dado tanto miedo, ¿verdad? Esto no va de una broma. McGonagall y Flitwick dicen que vosotros dos sois los mejores siendo inventivos y creando piezas de magia elaboradas. Como habéis oído, este año vamos a celebrar un auténtico Halloween y Samhain. Me preguntaba si podríais ayudar a construir varias decoraciones, habitaciones con temas o incluso una casa de horrores. Es algo no mágico donde los adultos construyen habitaciones en secuencia con el objetivo de asustar a la gente. La última añadió cuando le lanzaron una mirada vacía. Una propuesta interesante, Lady Raven. Rhea gimió, sabiendo de dónde venía ese apodo. Pasáis demasiado tiempo en la cocina. Bueno, ¿estás dispuesto? Fred y George se miraron. Nos gustaría intentarlo, pero necesitamos detalles concretos. Rhea lo pensó. Mis amigos ya están trabajando en una casa infestada de telarañas, con ataúdes y ruidos espeluznantes. Estaba pensando en crear una tumba con temática egipcia con... Rhea se detuvo un segundo y parpadeó varias veces. Vaya. Vaya. Gran parte de las atracciones no mágicas de House of Horrors estaban basadas en zombies, vampiros y momias. Todo es posible con nigromancia. Si lo hacía, los idiotas de Gryffindor podrían acusarla de ello. Con las leyes en revisión estaba mayormente a salvo, pero podían intentar usarlo en su contra igualmente. Mierda. Sarcófagos, serpientes y escarabajos. ¿No podrías hacer una habitación como un pantano o un pantano? ¿O quizá una cueva inquietante? Queremos adornarlos con transfiguraciones vivientes apropiadas y todo eso. Los dos gemelos lo pensaron mientras Rhea intentaba ver cómo podía hacer y disimular las atracciones como si no fuera nigromancia. Comprar utilería de goma podría funcionar, pero chocaría con la decoración. Además, el objetivo era usar magia. Resulta que tenemos una forma de recrear un pantano, pero el nivel del agua es bastante profundo. Rhea frunció el ceño. ¿Podrías ajustarlo para que se parezca más a un pantano? Como agua hasta los tobillos y más parches de tierra seca y hierba. Los dos gemelos se acurrucaron juntos y comenzaron a intercambiar palabras mientras Rhea pensaba en qué transfigurar en el pantano. ¿Unos cocodrilos? Demasiado americano. Quizá perros negros y jaguares. Eso haría reír a Bella. Las noticias locales se volvieron locas con avistamientos de una pantera negra por toda Inglaterra durante su pequeña aventura por el campo, llamándola un nuevo críptido o parte de toda la situación de los animales espectrales. O, podría preguntarle a Sprout por algunas especies de árboles que se arrastran y caminan por el suelo. Si pudieran animar los árboles que los gemelos crean con su pantano, sería perfecto. Quizá la guinda del pastel podría ser una criatura animada de la Laguna Negra. Sería un buen giro de las cosas. Los gemelos se volvieron hacia ella. Creemos que sí. Al menos podríamos ajustarlo después de desplegarlo. Rhea arqueó una ceja. ¿Desplegarlo? Los dos se pusieron nerviosos. Es un producto de broma que hemos ideado para nuestro negocio. Cambian de altavoces. Tenemos algunos otros productos de broma, pero ninguno que pudiera usarse para tu celebración de Halloween, excepto el pantano portátil, o nuestro polvo de oscuridad instantánea peruano. Rhea se frotó el puente de la nariz y agradeció a las estrellas que ella y Henry no crecieran juntos. Esto la habría vuelto loca al intentarlo. Entendido. Ve a la segunda planta, elige un aula vacía y monta. Pasaré más tarde con los profesores para valorar tu trabajo y luego haremos las modificaciones para que sea una atracción adecuada. Os recogeremos para que os acompañemos a la evaluación de la magia y estáis invitados a quedaros y pensar en nuevas ideas mientras lo preparamos bien para que los estudiantes puedan explorar y divertirse.
Los dos Gryffindor sonrieron y salieron corriendo hacia su habitación mientras Rhea pensaba en su situación. Rhea finalmente llegó a su cámara y se recostó mientras sus amigos que estaban al tanto del secreto se sentaban. Susan fue la primera en hablar. Tienes razón con lo que ciertos estudiantes interpretarán como nigromancia, aunque pudieras hacer una copia bastante buena. Aunque como quieres que la Junta inspeccione las atracciones, puede que no sea un problema. ¿Qué ideas podrían modificarse con golems o criaturas transfiguradas? Rhea pensó en las presentaciones planeadas. Las momias son lo suficientemente fáciles de falsificar con un golem bien hecho. Los animales espeluznantes o peligrosos serán transfigurados para controlar su comportamiento y el hombre branquia es pura transfiguración libre. La mayoría se quedó pensativo, pero Draco parecía confundido. ¿Hombre branquia? Susan sonrió y le guiñó un ojo a Rhea. Oh, eso es simplemente perfecto. Todos los niños criados mágicamente correrán hacia la puerta. Rhea sonrió. Esa es la idea. Luego frunció el ceño. Aquí no trabajan hombres lobo, gárgolas y vampiros. Frankenstein y los zombies son demasiado parecidos a la nigromancia. El Halloween clásico no funciona tan bien en un entorno mágico. Draco miró a Susan. ¿Desde cuándo sabes de cosas no mágicas? Susan se sonrojó. Sally me lo enseñó durante el verano. Me llevó a ver algunas películas clásicas en un cine. Rhea le dio un codazo en el hombro a Susan. Buen material para una cita. Una habitación oscura y con imágenes aterradoras en pantalla. Me pregunto cuánto tiempo pasaste viendo las películas bien. El rubor de Susan le llegó a los oídos, haciendo que la sala se riera. Susan le devolvió el codazo a Rhea. Hablando de nuestras brujas de primera generación. ¿Sabes cuándo quieres compartir el secreto? Rhea cerró los ojos y Susan frunció el ceño preocupada. Después de que Rhea realizara el ritual de Samhain el año pasado en la mansión Bones, todos los implicados recibieron la verdad sobre el don mágico de Rhea. La tía Amelia incluso había apartado a Susan y le había enseñado algunos de los secretos de la familia Bones. Puede que la familia nunca haya tenido un nigromante en su linaje, pero se mantuvieron a su lado y los defendieron cuando pudieron. Los antiguos terrenos aún albergaban los restos de un antiguo templo de los muertos. Rhea fue a bendecirlo la mañana siguiente cuando Amelia se lo contó a los Black. Compartir el secreto significaba que más gente lo sabría y Hermione estaba vulnerable. Todo el grupo lo sabía. Así que Rhea planteó la cuestión de cuándo mostrarle la verdad a todos. Susan, Luna y Daphne también sabían que Rhea estaba enamorada de Hermione, que había crecido en los últimos 2 meses. Ninguno quería asustar ni hacer daño al ratón de biblioteca. Después de Samhain. Quiero que lo sienta bien y quizá que encaje algunas piezas antes de decírselo. Susan asintió. Creo que es la mejor idea. Ya le has indicado la dirección de rituales, así que debería averiguar el requisito por sí misma. Eventualmente. Todos asintieron y Rhea suspiró aliviada. Vale, volviendo al tema, hablando del diablo. Rhea permitió que las protecciones abrieran la puerta, revelando a Hermione. Ah, ¿se ha convocado una reunión? Rhea sonrió. Solo una conversación sobre qué podría ser un problema con las decoraciones planeadas para Halloween. Hermione frunció el ceño al entrar y dejar su mochila sobre la mesa. Intervino Susan. Rhea nos contó sobre su encuentro con Potter. Como las decoraciones de Halloween tienen muchos zombies y cadáveres, se acercó a los estudiantes nacidos mágicos con la preocupación de que algunos pudieran ver las decoraciones o creaciones animadas como nigromancia. Hermione se sentó y empezó a pensar. Puedo ver que eso puede ser un problema, aunque no sé lo suficiente sobre la nigromancia y su tratamiento en la Gran Bretaña mágica. Todo lo que oigo es sobre los Inferi y cómo Voldemort los usó en la última guerra. Susan miró a Rhea y, al ver un asentimiento, procedió. La nigromancia, o magia de la muerte, no se ha estudiado en siglos, principalmente porque el talento en sí necesita afinidad para funcionar. Los Inferi son la única forma de nigromancia ritual que cualquiera puede practicar, así que no es de extrañar que Voldemort lo hiciera. En Gran Bretaña, y en muchos países con fuertes influencias religiosas abrahámicas, la práctica fue prohibida y considerada magia negra, aunque en otros países del mundo es una práctica libre. El Departamento de Misterios aquí y en otros lugares está haciendo una revisión para ver si fue prohibido por razones adecuadas. El problema es el estigma que conlleva. En Gran Bretaña, los nigromantes fueron perseguidos y asesinados por Wixen de las familias de la luz, por miedo a que levantaran ejércitos de no muertos.
Con Rea siendo una bruja neutral en desacuerdo con la luz y sus líderes, le preocupa cómo podrían ser las decoraciones de Halloween, malinterpretada para marcarla como nigromante, lo que podría lograr que la luz boicoteara Hogwarts. Añadió Daphne. En otros países, sin embargo, los nigromantes son vistos como sacerdotes o guardianes del velo, ayudando a los Wixen a tener una comprensión más sana de la muerte y su lugar en el mundo. Hay regiones donde los nigromantes se consideran una bendición, Egipto es famoso por ello, mientras que en zonas de Centroamérica, Eurasia y Asia subcontinental es una práctica más aceptada. La revisión de la IGU está trabajando para entender mejor la práctica, pero sin un nigromante es difícil de estudiar. Papá dijo algo sobre que uno en Makusa se registró para ayudar, un chamán de las tribus nativas americanas, pero nada más. Hermione asimiló la información. Rea añadió. Ya he ajustado algunas decoraciones, como quitar ataúdes y cualquier recreación en cementerios, pero sigo buscando formas de evitar el problema. También quiero preguntar a los Wixen de primera generación del colegio como tú cuánto les gustaría ver reflejados sus gustos de Halloween. Susan y yo íbamos a usar algunas inspiraciones cinematográficas para ello. Hermione sonrió radiante, ¿podríamos hacer un fantasma de la ópera? La conversación se convirtió en una sesión completa de lluvia de ideas, con Sally uniéndose un poco más tarde. Rea dio un suave abrazo a Susan y Daphne durante la conversación como agradecimiento. Contarle a Hermione que era nigromante estaba al menos a una semana de falta, pero las pequeñas semillas de pensamiento que plantaron en su cabeza deberían, con suerte, ponerla en una posición más neutral. Rea había empezado a quererle mucho a Hermione y no quería perderla por esto. Con suerte, con todos sus amigos detrás, Rea podría mostrarle a Hermione que los nigromantes no eran tan aterradores. No es que no pudiera serlo. Si Voldemort venía a la escuela, Rea estaba lista para llamar a todos los huesos que pudiera reunir. Ya estaba practicando sostener varios cadáveres reanimados de ratas y pájaros a la vez. Realmente no quería pensar en el coste mental de reanimar cientos de criaturas, y mucho menos en el drenaje mágico. Sin embargo, los dos grandes esqueletos no humanoides que encontró en los terrenos eran muy tentadores. ¿Queda algo que informar? Los profesores se miraron entre sí. Esta fue la tercera reunión del personal con Rea Black al frente y los más académicos se alegraron del cambio. A diferencia de Dumbledore, Rea asimilaba sus sugerencias con la sensación de que, si era viable, se lograría. Sprout había sugerido una relación más estrecha entre los ingredientes de herbología que se cubrían y cosechaban con los que Snape cubriría de pociones más o menos al mismo tiempo. Rea había reunido a los dos profesores el fin de semana para revisar los programas de los años y comparar notas sobre lo que se cubriría y lo que no se cubriría por las expectativas de Timo o Éxtasis. Para enero, ambos esperan una enseñanza más unificada de ambos cursos, ayudando a mantener suministros frescos en el stock de pociones y optimizando los estudios para los estudiantes. Sprout incluso se alegró al saber que Rea había conseguido algunas plantas más de temporada para ella, cortesía de la familia Greengrass. Sprout fue la primera en responder. Creo que tengo los especímenes y el equipo necesarios para mi seminario sobre plantas relacionadas con la protección contra los espíritus malignos y el alivio de la carga de los moribundos y sus familias. Rea miró a los otros profesores. ¿Y los demás, estamos todos listos para los seminarios? Sybil fue la siguiente, sus gafas hicieron que los ojos de Rea se entrecerraran. Estoy listo con mi presentación sobre los espíritus y su asociación con las profecías, incluidas las que se autorrealizan. Rea nunca había sido de profecías, de hecho odiaba el concepto por su contradicción con la agencia de una persona, pero adivinación era un curso de timo y éxtasis con certificación IGU. De alguna manera. Aurora intervino, más descansada de lo habitual. Mi seminario sobre el simbolismo, el significado y las conexiones estacionales de las observaciones astrológicas para rituales, celebraciones y la vida cotidiana también está listo. El proyector del planetario y el cambio de horario han sido muy apreciados. Rea sonrió. La obsesión de los Black con las estrellas incluía el desarrollo de proyectores de planetario que funcionaban con magia. Ajustar el horario de astronomía y donar uno fue una decisión obvia. Seguirían usando la torre de astronomía para eventos astrológicos importantes, lo cual estaba perfectamente bien. Snape asintió. Mi seminario sobre las pociones desarrolladas para mejorar la sensibilidad a los espíritus, permitir que los fantasmas habiten temporalmente a una persona voluntariamente y para soñar lúcidamente también está preparado a mi satisfacción. Hagrid se volvió hacia el maestro de pociones.
Gracias por las pociones que ayudan a la percepción de los Thestrals, profesor Snape. Mi seminario sobre presagios de muerte de criaturas será mucho mejor, con la mayoría de mis alumnos los viendo. Hagrid entonces se volvió hacia Rhea, erizándole el pelo. Oh, no. ¿Estarías dispuesta a pasarte, Lady Ravenclaw? Tu Patronus es un ejemplo perfecto de un Grim y me gustaría que los estudiantes vieran unos sanos y salvos. El profesor Flitwick esbozó una sonrisa traviesa ante eso y Rhea sintió que el estómago se le hundía aún más. Oh, estoy segura de que a los estudiantes les encantaría, mi señora. Especialmente porque tu Patronus es de tipo sólido. La mejor manera para que los niños aprecien un presagio de muerte con seguridad. Los ojos de Hagrid se abrieron de par en par. Tienes que venir ya, a los tiques les encantaría. Rhea suspiró. Muy bien, profesor, mire el horario de su seminario y deme una hora en la que vaya a hablar de Grim. Canuto y yo estaremos allí. Bubbling, McGonagall y Flitwick tuvieron sus propios seminarios, cada uno explorando la relación más cercana que podían tener con Samhain. La discusión de Bubbling sobre las prácticas celtas y druídicas en Samhain era una a la que Rhea planeaba asistir, o al menos recordar. Rhea se volvió hacia el último miembro del personal. Profesor Potter, ¿está listo para su seminario? Lily Potter definitivamente había estado mejor. Su ruptura con la orden había causado una ruptura en su familia, y su hijo lo tomó casi como una traición a sí mismo. El maldito idiota fue lo bastante tonto como para no ver a su madre hacerlo en protesta por su trato. Sus ojos tenían claramente ojeras debajo. Mi seminario comparando a Halloween, el Día de los Muertos y Samhain está listo. Gracias por el proyector de cine. Contar con una representación visual y sonora para los niños criados en la Gran Bretaña mágica debería ser lo más interesante para ellos. Rhea miró fijamente a la Lady Potter. Profesor Potter, por favor dígame que se abstiene de participar en el ritual. Lily miró a Rhea. Has mencionado que es seguro. Rhea asintió. Lo es. También puede ser estresante tanto mental como emocionalmente. Sé que nunca lo hemos hablado, pero puedes decirme honestamente, sabiendo lo que sabes ahora, que si visitaras a tu hermana y te encontrarás capaz de comunicarte, ¿ayudaría a tu actitud? Lily parecía conflictuado. Yo quiero saberlo. Rhea quería darle un golpe. Saber por qué ocurrió no cambiará que sí. No te absolverá de tu propia culpa. Estoy totalmente a favor de que las personas hablen con sus familiares fallecidos, pero debes tener cuidado con quién contactas y cómo estás en tu estado actual. Si sientes vergüenza o culpa por algo que tu familia desaprobaría o te reprocharía por ello, no participes. Rhea se volvió hacia el resto del personal. Lo mismo ocurre con todos aquí y sus alumnos. Asegúrate de que entiendan que el ritual no es una realización de deseos, sino un camino para que los muertos y los vivos se comuniquen. Llamar a alguien con quien tuviste relaciones negativas o que pueda tener problemas con tus decisiones en la vida no ayudará a aliviar el dolor. Por favor, tengan en cuenta que los fantasmas de Hogwarts estarán en el ritual para ayudar a los estudiantes que tengan dificultades para comprender los efectos del ritual y que los elfos de Hogwarts aparecerán por aparato a quienes no puedan moverse debido a un malestar emocional. Jefes de casa, vigilad bien a vuestros alumnos después del ritual, ya que pueden necesitar a alguien con quien hablar. Si te preocupa, acércate a Madame Pomfrey o a mí para contactar con un sanador mental. Los profesores asintieron y se levantaron para marcharse. Lily es de las primeras en marcharse y Rhea se acerca a Snape y McGonagall. Sé que esto es rico viniendo de mí, pero por favor cuida de Lily. Su estado mental desde que se enteró de todo este año es volátil. Me preocupa el impacto que cualquier cosa podría tener en ella y en su hijo, y algo me dice que aún podría pasar por eso. A pesar de nuestra animadversión, él es estudiante aquí y ella profesora. Su bienestar forma parte de mis responsabilidades. Si decide participar, cuídala a los días siguientes. Ambos asienten y salen de la habitación. Rhea se quedó allí solo con Flitwick. Supongo que entiendes mejor mis preocupaciones, campeón agitador de varitas. El diminuto profesor asintió. Así es, Lady Ravenclaw. Rhea le levanta una ceja, sabiendo que la llama por su título como respuesta a que ella le llama por el suyo. He tomado todas las precauciones posibles para pasado mañana. A estas alturas, está en manos de cada uno. Filius se dirigió hacia la puerta. Tiene toda la razón, mi señora. Ahora, si me disculpas, tengo armadura equivalente a un castillo para encantar. Rhea miró la espalda del profesor que saltaba. Parece que no son los únicos estudiantes que esperan con ilusión un feliz Halloween.
Rea se levantó en el atril de la oradora y sonrió. Los preparativos para Ayoen y Samain habían sido un éxito rotundo. Los miembros de la junta acudieron a observar las discusiones del seminario y se marcharon bastante satisfechos con los resultados, viendo que estudiantes de todas las edades estaban muy interesados en el tema. Ya estaban preguntando por un día centrado en Yule como hoy y Rea dio una aprobación tímida. Después de todo, esto era cosa de los profesores, aunque si las miradas de satisfacción de los profesores eran indicativo, una variante de Yule no sería improbable. El seminario conjunto de Babblings y Beans había resultado ser informativo y uno que repasaría más tarde. La de Hagrid había sido genial, aunque solo fuera porque tenía a Canuto corriendo libre entre los estudiantes, su naturaleza corpórea asombraba a todos mientras acariciaban y despeinaban su pelaje. Hagrid había hecho un buen trabajo recordando a los estudiantes que los presagios de muerte pueden dar miedo, pero no son a lo que hay que temer. Su apariencia fue una misericordia concedida por fuerzas desconocidas y que debíamos respetarles. Nick se había estado acicalando y prácticamente se pavoneaba ante el elogio indirecto. El gran éxito había sido la celebración de Ayoen. En el almuerzo, los cursos más jóvenes y los que estaban dispuestos entre los mayores llevaban disfraces transfigurados en el gran comedor, con McGonagall y Lily Potter supervisando para repartir las notas sobre hechizos e imaginación. La variedad de monstruos clásicos, superhéroes disfrazados, héroes de fantasía y profesionales de la vida real le recordó a Rea su época en Londres con su madre. Echaba mucho de menos pasar Samain con su familia, pero pronto tendría más oportunidades. Hoy era para los estudiantes de Hogwarts. Los de los cursos más jóvenes lograban jugar y pedir caramelos, con los armaduras repartiendo caramelos. Rea tenía que agradecer a su antigua jefa de casa por eso. Las aulas convertidas en casas temáticas de terror fueron un éxito rotundo. Los miembros de la junta los inspeccionaron primero y se sorprendieron bastante por el trabajo de hechizos implicado. Los gemelos Weasley recibieron muchos elogios por su pantano, aunque le atribuían el mérito del hombre branquia que acecharía a los visitantes hasta el final. Rea, Draco y Susan habían trabajado en la de temática de la tumba egipcia y un antiguo rompemaldiciones en la junta quedó debidamente impresionado. El golem de Rea convertido en momia fue bien recibido y aplaudieron su uso de magia ritual, ya que sin duda encajaba con el entorno. Había trabajado con Hermione para que funcionara con un ritual basado en jeroglíficos para que su amiga pudiera diseñar el suyo propio, y Draco recibió elogios por el trabajo encantado, los efectos de iluminación con las antorchas y los murales animados en la pared. Hermione se sonrojó mucho cuando entraron en su aula temática de El fantasma de la ópera. Rea había ayudado a crear el aspecto y la sensación ampliados de las catacumbas, pero el piano encantado y el golem transfigurado que parecía el fantasma que parecía tocar la música eran todos suyos. La melodía era justamente sombría y aterradora. Su trabajo fue bien recibido e incluso Lucius aplaudió su aplicación de la magia a las bellas artes. Otras dos salas estaban apartadas, diseñadas para emular los rituales reales de Samain, mostrando aquelarres de brujas en un círculo ritual y un sumo sacerdote liderando una reunión en uno de los antiguos círculos de piedra. Después les tocó a los estudiantes y los gritos y risas fueron exactamente lo que Rea quería oír de las casas del horror. Todos los estudiantes entraban con un prefecto o un profesor por seguridad, y eso ayudaba a los más entusiastas del grupo. Rea incluso programó a la momia y al hombre branquia para que se arrodillaran ante los niños, que empezaron a llorar, haciéndoles conscientes de que estaban a salvo. Hermione había incorporado lo mismo para su fantasma, aunque con un arco más elaborado. A los alumnos mayores les había encantado el ambiente y la atmósfera que creaban e incluso tomaban fotografías mágicas para enviarlas a casa. Rea había programado algunos movimientos de broma en sus golems cuando posaron para una foto con estudiantes. El resultado final fue tanto hilarante como bien recibido, después de que pasara el shock, por supuesto. Los estudiantes más jóvenes se quedaron en las cámaras de Samain y Rea, Daphne y una sorprendente profesora McGonagall les dieron lecciones improvisadas sobre las antiguas tradiciones de Samain. La junta había estado algo dividida en las representaciones de Samain, aunque ninguno se atrevía a cuestionar su precisión. En definitiva, una tarde estupenda dedicada a celebrar a Ayoen. Solo quedaba la celebración de Samain. Hora de ponerse las cosas en marcha. Buenas noches a todos los estudiantes. Espero que nuestra primera celebración completa de Ayoen haya sido una experiencia agradable para todos vosotros. Los sonidos felices que hacían los niños solo hicieron que Rea sonriera aún más, mientras inclinaba a Laris de cabeza.
El sombrero seleccionador había formado parte de su disfraz del día, que era una túnica de bruja más tradicional que había sacado del armario de su familia. El abrigo era del tono marrón perfecto para que Larry se sentara en su cabeza, y las dos charlaron durante todo el día. Entrar en la oficina de Dumbledore había resultado complicado. El hombre había colocado un buen número de trampas en su despacho, todas pensadas contra intrusos que robaban cualquier cosa. Consiguió sacar a Laris, pero no mucho más. Al menos no todavía. Al menos Laris estaba contenta de que la dejaran salir y recorrer el colegio con ella. Había intercambiado curiosidades históricas con Vince cuando terminó el seminario del fantasma. Ahora esperaba pacientemente para ver a Rhea preparar todo para el ritual. Como todos sabéis, tan pronto como termine el banquete de la cena, comenzará la celebración de Samhain. Los miembros del personal y los prefectos que no participen escoltarán a los estudiantes que no estén interesados en el ritual de esta noche de vuelta a sus dormitorios. Todos los demás recibirán instrucciones sobre qué hacer en ese momento. El murmullo aumentó mientras los estudiantes hablaban y debatían. Un debate especialmente ruidoso estaba ocurriendo en la mesa de Gryffindor. Rhea podía ver a muchos estudiantes de la familia Light regañando a Hermione. La sangre de Rhea se heló mientras lanzaba un sonorus en su garganta. Señor Potter, si ha terminado de intimidar a su compañero, por favor siéntese en silencio antes de que le lance personalmente un hechizo de silencio. Para el resto, cualquiera que vea o escuche intimidar, acosar o amenazar a un alumno que decida participar o no recibirá detención ni una carta enviada a casa. La escuela fue fundada con la creencia de que todas las creencias y tradiciones que dañan a nadie deben ser tratadas con respeto, como lo son sus practicantes. Cada estudiante tiene derecho a formar su propia opinión sin temor a represalias. Eso incluye a tus compañeros de clase y de piso. ¿Me entienden? El silencio y los asentimientos hicieron que Rhea controlara su temperamento y se quitara el sonorus. Hermione le lanzó una mirada agradecida mientras Henry intentaba desearle la muerte con una mirada fulminante. El típico ignorante imbécil. La cena finalmente terminó y los estudiantes que no participaron comenzaron a marcharse. Hermione, vamos. No merece la pena. Los rituales son peligrosos. Papá y Dumbledore ya lo habían dicho. ¿Me has oído leer la carta que recibimos? Hermione suspiró. Por última vez, Henry, me quedo. Esto es una magia nueva para mí y parte de nuestra cultura y tradiciones. Quiero decidir por mi cuenta al respecto. Henry frunció el ceño y probablemente estaba a punto de seguir regañándola cuando alguien carraspeó detrás de Hermione. McGonagall le miró. Ya he hablado de este asunto contigo y tus amigos, señor Potter. El ritual es perfectamente seguro y se practica a menudo. El uso de un dodecagrama en lugar de un pentagrama es para anclar más protecciones, lo que significa que es incluso más seguro que las que practican muchas de las familias antiguas. Tus escoltas de vuelta a la sala común de Gryffindor te esperan. Henry y los demás se marcharon rápidamente después de eso y Hermione suspiró aliviada. Gracias, profesor. McGonagall sonrió. ¿O fui yo un hechizo de Lady Ravenclaw lanzado al otro lado del comedor? Considerando el objetivo probable, yo era la opción más segura. Hermione sonrió ante eso y vio cómo las mesas desaparecían, Rhea tomando el centro del comedor. Con la varita en mano, empezó a murmurar en un idioma que Hermione no reconocía mientras el círculo ritual rúnico tomaba forma en el suelo. Finalmente, los estudiantes entraron en el enorme círculo mientras los elfos transportaban un altar detrás de Rhea, que se agachó y besó a los elfos en la cabeza en señal de agradecimiento. Los estudiantes observaron cómo Draco, Luna, Susan, Theo, Daphne y Astoria se acercaban al altar y llevaban cuencos con materiales a las puntas de la estrella. Al final, solo un gran cuenco de bronce reposaba sobre el altar detrás de Rhea. Por favor, pasa al círculo. Un recordatorio, estos rituales tratan sobre la intención. Mantén tu intención presente esta noche y sé respetuoso. Por último, mi patrona es Perséfone, pero todos sois libres de rezar a vuestros propios dioses y diosas, santos, antepasados o a ninguna deidad en absoluto. Si te preocupa no pronunciar un nombre, ya que es un llamado ritual a los muertos, evocar a la muerte también es válido. La magia dentro de ti y del círculo hará el resto. Hermione sostenía su trozo de pergamino con el nombre de su abuelo. La última vez que soñó con un recuerdo feliz con él. ¿Sería esta noche algo más? Rhea miró a su alrededor. ¿Todos listos? Todos asintieron. Parecía que quedaban 2/3 del colegio para el ritual. La magia en el aire cambió y Hermione sintió que el círculo ritual se activaba.
La magia se sentía fría pero no amenazante ni abrumadora. En realidad, se sentía bien. Se sentía como Rea. Oh Perséfone, amada hija de la madre tierra Deméter. Oh Perséfone, amada esposa y reina del Hades, guardiana del reino más allá del velo. Oh Perséfone, la doncella de la primavera que da vida al reino de los muertos. Tu orador te pide que en esta noche de Semaín bendigas este ritual y a todos los que participan. No pido nada para mí esta noche. Por favor, conceded a los reunidos aquí una guardia nocturna con aquellos separados por el velo. Deja que viejas heridas sanen. Permitir primeros encuentros para los desdichados antes de tiempo. Permite un tiempo de paz para quienes buscan consuelo entre los fallecidos. Por favor, mi doncella, mi señora, mi diosa. Concede esta noche estas peticiones. Hermione observó cómo Rea se movía alrededor del círculo, agitando su rama de tejo cubierta de hierbas y aceites sobre los estudiantes y el personal reunidos. Cuando llegó a Hermione, muchos de los reunidos ya dormían de lado. Rea sonrió a su amiga. Ve y encuentra tu paz. Hermione sintió cómo la rama le tocaba los hombros y, por último, la cabeza. Oh muerte, permíteme comunicarme con mi abuelo, Gerald Richardson, muy querido y a menudo echado de menos. Su visión se volvió borrosa antes de volver a enfocarse. Te pareces tanto a tu madre de adolescente. Giró la cabeza de golpe y sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo. Se lanzó sobre su abuelo, que la abrazó y se rió. La sonrisa no desapareció de su rostro mientras hablaba con su abuelo, a quien no veía desde que tenía 10 años. Rea observó cómo pasaban las horas y los estudiantes empezaban a despertarse. Los fantasmas y el personal que no participaron y regresaron de escoltar a los demás estudiantes se acercaron, los fantasmas ayudándoles a entender lo que habían experimentado. El día siguiente estaría lleno de conversaciones, eso seguro. Rea observó cómo Flitwick ayudaba a McGonagall a levantarse. Maldita sea, Filleus. Lo sabías. Por eso insististe en que participara. Lo sabías. El profesor de encantamiento sonrió a su colega emocional. Hice una suposición fundamentada, Minerva. Por tu reacción imagino que ocurrió. McGonagall la miró y Rea pudo ver sus mejillas cubiertas de lágrimas. Tú, las palabras se le escaparon cuando llegó hasta Rea y la chica fue abrazada. Rea miró a un Flitwick divertido. Supongo que le pediste que se reuniera con alguien muy especial para ella. Asintió mientras Minerva se apartaba. Mi marido. Nuestras vidas se separaron durante la guerra. Gracias por esto, Rea. Gracias. Rea sonrió. No hice más que establecer el ritual. McGonagall le lanzó una ligera mirada. Sé lo suficiente de las viejas costumbres como para reconocer el toque de tu especie. El regalo que has dado a tantos estudiantes esta noche es incalculable. Ambos miraron a su alrededor. Susan había abrazado a Sally justo cuando la joven bruja se despertó llorando. Rea podía entenderlo perfectamente. La niña había estado en acogida después de que un accidente de coche costara la vida a sus padres. Tener la oportunidad de conocerlos, hablar con ellos, de conocer por fin una parte de su alma después de una década separados. Conocía esa sensación. Susan había dejado de hablar con su padre para cuidar de su novia y parecía haber sido la decisión correcta. Rea observó cómo más estudiantes se despertaban, todos llorando, muchos de alegría. Esta noche iba a ser larga. Se acomodó y se sentó junto a Hermione y esperó. Hermione fue de las últimas en despertarse. Cuando lo hizo, miró a su amiga de pelo negro, fijándola de cerca antes de derribarla contra el suelo con tanta fuerza que Rea supo que le iba a dar un golpe en la nuca. Hermione la abrazó con fuerza y Rea hizo todo lo posible por no estropear el momento. Se sentía tan malditamente cálida. Gracias, Rea. Muchas gracias. Rea sonrió, de nada. Lily miró una foto de su familia antes de convertirse en bruja. Sus padres habían sido tan devotos a ella y a Petunia cuando eran pequeñas que apenas recordaba un castigo o una reprimenda. Por supuesto, tenía sus momentos de magia accidental, que solo supo cuando conoció a Severus. Ambos se habían unido desde su aislamiento fuera del mundo mágico hasta que llegaron sus cartas, tras lo cual su mundo empezó a cambiar. De niña, las maravillas de la magia le calentaban el corazón y la hacían feliz más allá de las palabras. Ahora miraba atrás y se preguntaba si había sido demasiado ciega para ver el daño que su magia hacía a su familia. Sus padres nunca se quejaron ni la regañaron, pero Petunia odiaba que la hubieran dejado atrás. Ambos se distanciaron a medida que sus vidas se llevaban a extremos opuestos. En 1981, ambos estaban casados y con hijos.
Pensaba que la maternidad habría mejorado su relación. No fue así. Cuando Dumbledore le dijo que Jay había perdido su magia, quedó destrozada. Él y James advirtieron de los peligros que suponía criar a un Skip y a un mago juntos, y hasta ella tuvo que admitir que su propia vida parecía confirmarlo. La habían convencido de que su hija estaría más segura con Petunia, que su destino compartido haría que se preocupara y la criara como suya. James incluso había conseguido un plan de pago de manutención decente en Gringotts que aseguraba que la familia nunca tuviera que preocuparse por poner comida en la mesa. Al principio quería visitar a su hermana y ver a su hija, volver a abrazarla. Decidió no hacerlo para centrarse en Henry, que parecía llorar todo el tiempo. Más adelante su deseo de visitarla desapareció, pero no fue por mimar a Henry ni por aceptar que solo tenía un hijo, como a veces le decía James. Había dejado de desear ver a su hija por vergüenza. No había nada que pudiera decirle a la niña sobre por qué no había sido criada por sus padres. Cuando vio a Rhea Black por primera vez, no pensó en Jay en absoluto. Los incidentes en el colegio la habían hecho hipercentrarse en su hijo. Como no estaba en su clase, solo la veía de reojo brevemente, sobre todo en la enfermería. En esos breves momentos admitió para sí misma que la chica se parecía mucho a una joven Dora. Incluso tenía el mismo temperamento, aunque parecía mucho más amable que su suegra. La mañana en que llegó el periódico y leyó el titular, sintió el corazón como si alguien lo hubiera roto. La chica que se parecía a Dora había sido su Jay y había sido maltratada por la familia de su hermana. Cuando Sabrina Black le contó que James había desheredado a Jay, Lily lo arrastró a su despacho y le exigió que se explicara. Lily, si Jay tuviera hijos o nietos mágicos, podrían reclamar la magia de la familia Potter y potencialmente arrebatar el control a los herederos de Henry. Es lo suficientemente común en nuestro mundo que los jefes de casa acaban repudiando a sus squibs como forma de evitar que las líneas sean disputadas. Debería haber estado bien. Lily miró a su marido. ¿Y el fondo de cuidado infantil que creaste para ella? James hizo una mueca, el fondo se discontinuó tras la desheredación. Lily había abofeteado a James. Me dijiste que la cuidarían el resto de su vida. Gritó James de vuelta. Tenían 4 años de cuidado infantil para ellos. Para entonces deberían haberse preocupado lo suficiente por la chica como para no preocuparse por los fondos desaparecidos. Lily gritó. Obviamente no lo hicieron. No les importó antes de perder el dinero y tampoco les importó después. Maldita sea, James, te escuché cuando me dijiste que la cuidarían. Me mantuve alejada porque no pensé que nos necesitara. Lily se derrumbó después de eso, llorando hasta quedarse dormida muchas noches después. Su encuentro con Rhea en la enfermería no fue mejor que los intentos de James de conseguir la custodia de su antigua hija. James le había dicho que habían tomado su decisión en el 81 y que debían mantenerse firmes. Durante meses lo hizo a regañadientes. Quería tener una conexión con su hija. Quería saber qué había salido mal con su hermana. ¿Dónde salió todo mal? Cuando llegó Samain y se anunció el ritual de la llamada, se preguntó si quizá sus preguntas tendrían alguna respuesta. Nunca había estudiado los rituales ni cómo funcionaban, si es que siquiera lo hacían. La advertencia de Rhea hacía parecer que el ritual tendría un efecto real. Así que esperó a que todos los demás estuvieran dormidos en el círculo y Severus la vigiló mientras llamaba a su hermana. No pasó nada. Estaba confundida porque los demás claramente estaban fuera por culpa de la magia. Intentó llamar a Vernon y aún no pasó nada. Enfadada consigo misma por creer que desearía poder hablar con su madre para aclarar qué había hecho mal. Cerró los ojos y se desplomó. Oh Lily, ni yo puedo decir exactamente dónde te equivocaste, solo que lo hiciste. Allí, de pie frente a la cocina, estaba Jane Evans. Mamá. Su madre resopló. ¿Quién más podría ser? Llamaste, ¿verdad? Lily se frotó el brazo mientras miraba alrededor. Era la cocina de su madre en la primera casa de sus padres. El lugar que sabía que su madre siempre llamaba hogar. No pensé que el ritual estuviera funcionando. Llamé a Petunia y no pasó nada. Jane miró a su hija. No, nada lo haría. El alma de Petunia no existe en ninguno de los dos mundos. Lily frunció el ceño, ¿qué significa eso? La mujer se encogió de hombros. ¿Cómo voy a saberlo? No me crié en la magia ni vi su fin. Si alguna vez te atreves a saberlo, pregúntale a Dora. Lo vio todo. Lily se quedó quieta. ¿Dora? ¿Qué vio? La mirada de Jane hizo que Lily retroceda. Todo. La muerte está destinada a ser una bondad, un descanso para el difunto.
Durante 7 largos y sangrientos años, Dorea Potter vio a tu hija sufrir todos los horrores que Vernon podía infligirle. Yo mismo solo vi unas pocas ocasiones, ya que normalmente no podemos quedarnos en el mundo de los vivos a menos que nos convirtiéramos en fantasmas. Dorea, sin embargo, estaba atrapada allí. Si quieres saber qué pasó, tendrías que preguntarle a Dorea, aunque esa mujer podría romper el velo para matarte por abandonar a su nieto. Si tuviera magia, sin duda lo intentaría. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. No lo sabía. Jane asintió. No lo hiciste y la ignorancia no es un pecado, pero en este caso bien podría serlo. Elegiste mantenerte alejada de tu hija, pensando que estaba a salvo. Petunia nunca amó a la chica. El dinero fue directamente a Vernon, que lo malgastó. Cuando Jay tenía 5 años y terminaron los pagos, Vernon la culpó a ella. Jane se estremeció. Las cosas que le hizo. La oí suplicar por la muerte. Suplica. Nadie debería oír a sus nietos suplicar por la muerte y, sin embargo, tu padre, yo y los Potter lo hicimos. Dorea podría decirte cuántas veces su nieta pidió que terminara su sufrimiento. Lily se derrumbó mientras Jane continuaba. ¿Debería sorprenderte que a Rhea no le importes ni a ti ni a James? ¿Que odia el nombre asociado a su tormento? Lily miró a su madre, con el rostro cubierto de lágrimas. Me advirtió que no llamara a los muertos. Debe de que todavía le importe. Jane resopló. Ese es su sentido del deber. Dios sabe cómo todavía tiene uno. Como tu empleador, ella debe velar por ti, y lo hace. Como sanadora, no soporta ver a otros sufrir a menos que lo merecieran. Como Black, no puede desear tu muerte si eso deja a Henry sufriendo. Eso es deber, no amor de hija. Lily asintió, sabiendo que su madre tenía razón. Ya no sé qué hacer. Jane ayudó a levantar a su hija. Dejas de dejar que las cosas pasen sin saberlas, por un lado. Henry confió en James y en ese tal Dumbledore sobre esa horrible mujer, pero no a ti. Supiste de su mano después de que Rhea Black confrontara al director delante de ti. Todo lo que les ha pasado a tus hijos ha pasado porque no lo sabías. Arregla eso. Cuida de la familia que te queda. Cuídalos. Vigílalos con ojo crítico. Has dejado la orden con la que tu marido está prácticamente casado. Abre esos ojos de Evan y usa la cabeza. Aprende, piensa, sabe lo que puedas. Hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Jane miró a su hija con tristeza. La vida de tu hijo está en peligro. Si te permites seguir ciegamente a tu marido, podrías perderlo también. El alma de Lily prácticamente se estremeció ante la idea de perder a Henry. Jane le tomó la cara a su hija entre las manos. Viniste aquí buscando respuestas y ahora las tienes. Haz de ellos lo que quieras. Has cometido muchos errores. El odio de los Black hacia ti es profundo, pero incluso ellos te permiten la misericordia de cuidar de tu hijo. No desperdicies este regalo. Los muertos normalmente no pueden ayudar a los vivos sin un precio, y sin embargo aquí estoy, dándoos una oportunidad. Tómalo. Ahora vete. Tu hijo pronto te necesitará. Necesita oír que la fe ciega solo le llevará hasta cierto punto. La habitación se volvió negra cuando el espíritu de su madre se alejó. Lily vio a su padre esperando a su esposa y tomándole la mano antes de que desaparecieran. Miró a su alrededor y vio el gran comedor mientras muchos comenzaban a moverse. Severus la ayudó a levantarse y la ayudó a salir de la habitación, con los ojos llorosos al instante. Severus no dijo ni una palabra mientras la dejaba en su habitación para cuidar de sus alumnos. Las palabras de su madre sobre la vida de Ajay la persiguieron en sus sueños durante las siguientes noches. Lily tocó la cara de su madre en la foto con los dedos. Nunca podré perdonarme por Ajay. No creo que tú y papá lo hagáis nunca. Pero os lo prometo a los dos. No voy a fallar más a Henry. Lo cuidaré como debí desde el principio. Guardó la foto en el bolsillo mientras se levantaba y se miraba en el espejo. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro cubierto de lágrimas. Ella lo superaría. Por la seguridad y el futuro de su hijo. En penitencia por fallar a su hija. Cuidaría de su familia. Nunca más dejaría de saber lo que les pasa. Nunca más. Hermione se sintió extraña desde el momento en que despertó. Se había sentido rara desde el ritual de Semain 2 semanas antes, pero esta mañana la sensación era más insistente. No es que ella culpara nunca a Rhea ni al ritual por cómo se sentía. El ritual de Semain había sido más de lo que jamás esperó. Volver a ver, oír y sentir a su abuelo. Hablar con él sobre ser bruja, sobre esperar que fuera feliz por ella y escucharle apoyarle en todo en su vida.
Por ese fugaz instante volvió al salón del abuelo, el cálido fuego crepitando en la chimenea. Estaba en casa. Estaba segura de que le había roto las costillas a Rhea cuando despertó, aunque Rhea no se quejaba. Hermione se sonrojó al ver a Rhea lanzando magia curativa sobre su cabeza, pero su amiga nunca la reprendió. Los Gryffindor, sin embargo, no estaban nada contentos cuando ella volvió. Pensó que quizá tendría que sacar la varita cuando el profesor Potter entró y empezó a gritarles que la dejaran en paz. Lily había estado horrible. La jefa de la casa Gryffindor finalmente pareció recuperar el aire y se asumió a su trabajo con fervor. Henry también recibió una pequeña bronca por molestar a Hermione sobre el ritual a la mañana siguiente. El cambio en Lily Potter fue notado por todos, incluida Rhea, que le lanzó una mirada sospechosa antes de mirar a Snape, que le lanzó la expresión más inexpresiva que Hermione había visto jamás. Fuera lo que hubiera pasado, Rhea simplemente siguió dirigiendo la escuela, que se había vuelto un poco más tranquila pero definitivamente más motivada y, desde luego, más feliz, mientras Hermione luchaba por saber qué decir a sus padres. Finalmente llegó a la verdad y envió una carta a casa, recibiendo una respuesta sorprendentemente emotiva y aceptante, con una nota diciendo que tenía los mejores amigos y su familia tan atenta. Hermione fulminó con la mirada a Rhea, quien le confesó que le había pedido a su madre que iluminara a los Granger sobre lo que podría pasar durante el ritual. Rhea recibió otro abrazo que le crujió las costillas y Hermione tuvo que admitir que tenía a la mejor amiga del mundo. Aunque todo lo que pasó le dejó muchas preguntas. El comportamiento de Rhea, así como el de sus amigos, indicaba que quizá eran conscientes de que el ritual tendría el efecto que se experimentó en Samhain. Hermione había revisado los documentos rituales que los jefes de casa entregaban antes de Samhain, los había revisado junto con los libros sobre magia ritual y runas en la biblioteca y salió desconcertada. El ritual debería haber ayudado a llamar a los espíritus así a los participantes y permitir una comunión entre ellos, pero no una interacción completa. Se suponía que iba a ser similar a lo que le pasó en Samhain pasado, y aún así esa experiencia fue fuera de lo habitual. Sabía que sus amigos le ocultaban algo y los había enfrentado al respecto. Susan la apartó y le explicó que sí, sabían por qué había pasado, pero que no iban a decírselo así como así. No se lo ocultaban para molestarla o por falta de confianza. Querían que ella llegara a la conclusión por sí misma y que se decidiera por sí misma. El secreto era lo suficientemente importante como para querer que Hermione lo entendiera completamente. Después de eso, se sintió desolada, pero aceptó descubrir la verdad y luego discutir el asunto con todos. Menos mal que eso implicaba mucha investigación, porque su magia había estado desactivada todo el tiempo desde entonces. A veces se sentía demasiado fuerte, haciendo que un pupitre se deslizara por la sala mientras practicaba el hechizo de destierro en clase, o estaba débil cuando intentaba invocar un libro y este cayera sobre su pie. Hoy intentó lanzar un hechizo Tempus por la mañana y no pasó nada, por eso estaba visitando a Pomfrey en la enfermería. La sanadora la miró y se cansó. Por favor, dime que el señor Potter no necesita mis servicios. Me gustaría pasar un año sin él en una camilla médica. Hermione negó con la cabeza. No, esta vez soy yo. Mi magia ha estado desactivada y hoy parece que simplemente falla. Pomfrey le hizo un gesto para que se sentara en la cama y comenzó a lanzar algunos diagnósticos. Sonrió. Está perfectamente bien, señorita Granger. Parece que has alcanzado tu madurez mágica temprano. Aún no ha alcanzado su punto máximo, así que estás experimentando el desequilibrio. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo problemas con tu magia? Hermione jugueteaba con su falda. Desde Samhain. Se encogió bajo la mirada fulminante de la sanadora. Señorita Granger, aunque este asunto en particular no es cuestión de vida o muerte, otros que sí lo son pueden presentar síntomas similares. La próxima vez que no te sientas tú mismo o tu magia no funcione como siempre, por favor ven a visitarme. También eres amiga de la señorita Black, que es una sanadora certificada y podría haberte diagnosticado en un segundo. Hermione se sonrojó y Madame Pomfrey se dio cuenta. ¿Tienes problemas con la señorita Black? Hermione negó con la cabeza rápidamente, no, no es eso. Mis amigos me dijeron que buscara algo sobre el ritual de Samhain y no quiero molestarles antes de encontrarlo. Pomfrey suspiró y fue a buscar unos frascos de poción. Bebe uno esta noche después de cenar, lo mismo para cada día después. Es posible que tu pico sea aún peor, así que te ordeno que pases el resto de tu tiempo libre aquí o con la señorita Black. Hermione bajó la cabeza y asintió.
Pomfrey escribió unas líneas en un papel y se lo entregó a Hermione, esperando encontrar una derivación médica para clase o una versión escrita de sus instrucciones. Hermione se sorprendió al ver un título y un autor del libro. Miró al sanador. Hay mucho que nunca se transmite a los Wixen de primera generación, señorita Granger, especialmente información que se transmite en las familias mágicas sobre señales relacionadas con ciertas magias inusuales. Este libro tiene lo más cercano que encontrarás a información de ese tipo. Leía todos los pasajes con atención, ya que el autor tenía que esquivar censuras y editores para compartir libremente lo que podía. La luz, a pesar de su aclamado apoyo a los derechos de los no mágicos y a los derechos de las nuevas generaciones, es muy selectiva con lo que quiere que cualquiera lea. Madame Pomfrey entonces le concedió una exención médica de las prácticas en el resto de sus clases hasta que le dieran luz verde. Hermione pasó sus clases pensando en ir a la biblioteca y alquilar el libro. Decidió esperar a ver si la biblioteca personal de Rhea tenía una copia, para no desobedecer a la sanadora. Llamó a la puerta de Rhea y ésta se abrió de golpe. Mirando a su alrededor, encontró las cámaras vacías. «Rhea». Una voz amortiguada se escuchó en la habitación. «Me estoy bañando. Siéntete como en casa y todo eso. La estantería del salón es gratis, solo que no vayas a la puerta de mi habitación ni al despacho». Hermione fue a la estantería mencionada, notando que los libros parecían más delgados que en la biblioteca de Hogwarts. Raro. Encontró la que Pomfrey recomendó y la sacó. En cuanto la sostuvo en la mano, se expandió, pareciendo más a la que estaba acostumbrada. Hermione suspiró, ahora con otra pregunta que preguntar a Rhea. Ese truco con la estantería iba a ser un salvavidas para ella. Se acomodó en el sofá y empezó a leer. El libro hablaba de legados mágicos encontrados en familias, muchas de ellas consideradas extintas o dormidas. Leyó sobre los metamorfómagos y su capacidad para cambiar de cuerpo sin rastro o indicio mágico, aunque la habilidad puede manifestarse de forma limitada. Los elementales y su rasgo inusual de manejar todos los elementos con igual afinidad una vez entrenados adecuadamente, aunque temidos en su juventud por la volatilidad de su magia. El pasaje sobre magia de sangre la hizo detenerse. Aunque estaban fuertemente prohibidos en Europa Occidental, los magos de sangre eran considerados algunos de los usuarios de magia más antiguos conocidos, generalmente encontrados históricamente en templos de culto o médicos de la corte. De todas las afinidades, la magia de sangre se consideraba la más probable de manifestarse en un hijo nacido de un mago de sangre, con familias que rastreaban sus linajes durante siglos, si no milenios. Hermione recordó el diario de Dora Potter sobre la investigación de la magia de sangre y se preguntó si la abuela de Rhea y Henry había sido maga de sangre y si quizá sus amigos también lo serían. Al revisar la descripción de la magia de sangre, no encontró nada que sugiriera que ese fuera el secreto. No para de hojear el libro. HMMM. El EP y el salto de Hermione hicieron sonreír a Rhea. Buenas tardes, Hermione, ¿un poco de lectura ligera? Hermione fulminó con la mirada a su amiga mientras cogía el libro, aunque su mirada terminó en un rubor. Su amiga estaba vestida pero su pelo seguía mojado. Normalmente eso habría estado bien, pero sus pensamientos al verlo se convirtieron en lo que sentiría el pelo si se pasara los dedos por él. Se esforzó mucho por apartar su mente de esos pensamientos. La señora Pomfrey sugirió este libro mientras espero que mi madurez mágica alcance su punto máximo. Me ordenó venir a la enfermería. La sonrisa de Rhea desapareció cuando su mano se posó en la cabeza de Hermione, notando su temperatura. Tienes un poco de fiebre y tu magia está desincronizada. ¿Te molestaría si te ofreciera mi habitación de invitados? Despertarse cuando la madurez alcanza su punto máximo es conocido por ser bastante estresante. Hermione se centró en su respuesta en lugar de en la mano de Rhea. Su amiga se había vuelto muy cuidadosa con a quien tocaba desde que volvió tras su larga ausencia, pero nunca se ahuyentó a tocarla. Creo que aceptaré tu oferta. Pomfrey podría arrastrarme a la enfermería si vuelvo a la torre de Gryffindor. Rhea apartó la mano. Tipsy. El elfo de Hogwarts apareció. ¿Podría informar al profesor Potter y a Madame Pomfrey de que Hermione Granger se quedará conmigo hasta que su madurez alcance su máximo de madurez? Sería maravilloso que pudieras traer también su baúl y objetos de su habitación. Dudo que la ropa medieval o la mía sea cómoda para ella. Tipsy asintió. Tipsy informará a la curandera bruja y a Lady Potter. El baúl de Lady Raven Hermione estará pronto en la habitación de invitados. Tipsy desapareció. Hermione frunció el ceño mientras Rhea se sonrojaba. ¿Qué quiso decir con eso? Rhea suspiró.
Los elfos tienen una visión diferente de lo que significa pertenecer a alguien. Parte de sus rarezas como elfos. Vivir en el mismo apartamento, casa o habitación, especialmente si una persona tiene derecho total en lugar de compartir dormitorio, se traduce en su mente en relaciones románticas o familiares. Hermione se sonrojó al sentarse. Recibió una breve explicación después del primer año, cuando conoció al elfo de los Potter. Supongo que los elfos tienen más matices de los que pensaba. Sacó el libro y volvió a leer mientras Rhea entraba en su habitación. Unos minutos después salió y se sentó en el otro extremo del sofá de 3 plazas de Hermione. Los dos leían en silencio mientras Hermione hojeaba las páginas, sin ver nada que coincidiera con la descripción de su amiga. Luego pasó la página y encontró una entrada extraña. ¿No le contaron sus amigas esto? La magia de la muerte, conocida coloquialmente como nigromancia, se considera la afinidad más rara. Aunque se transmite en líneas de sangre, tiende a saltarse generaciones, hasta el punto de que cualquier referencia a ella se pierde entre la familia del individuo que la manifiesta. Se considera la rama menos estudiada académicamente de la magia por la doble razón. Los nigromantes se niegan a compartir el conocimiento salvo con otros nigromantes y porque las religiones abrahámicas han inspirado miedo, violencia y persecución de quienes la practican. Las familias mágicas que no están en desacuerdo con ellos tienden a proteger cualquier información o evidencia de nigromancia si hay alguna. Los viejos caminos hablan muy bien de los nigromantes, ya que se les considera sanadores del alma. Aldeas enteras, ciudades e incluso ciudades-estado han sido derribadas por quienes se oponen a la existencia de los nigromantes, ya que las personas bajo su cuidado nunca se atreverían a hacerles daño. En una región donde se pueden encontrar nigromantes viviendo tranquilamente, no es raro que se queden cerca de cementerios o templos de los muertos. Se sabe que los presagios de muerte son visibles y amigables con ellos en todo momento, aunque las criaturas mágicas suelen evitarlos. Quienes están cerca notan un aura fría a su alrededor, aún más perceptible cuando lanzan magia. Vaya. Hermione parpadeó mirando la página. Recordaba la preocupación de su amiga porque Rhea fuera etiquetada como nigromante durante Samhain, y el libro explicaba perfectamente por qué estaban preocupados. Matar literalmente a miles por la magia de una sola persona le parecía absolutamente bárbaro y bastante triste. Es curioso que la breve entrada no mencione su supuesta habilidad para resucitar cadáveres. ¿Es mentira o es algo que a los propios nigromantes no les gusta hacer? Susan mencionó que los Inferi eran una creación de magia ritual, no una verdadera nigromancia. Miró a su amiga sentada frente a ella en el sofá. El libro que tenía delante era el de herbología. Su amiga realmente tuvo problemas en esa clase. A las plantas no les gustaba que las tocara. Espera. El pensamiento la dejó quieta. En Samhain, había sentido la magia del ritual. Había hecho frío. ¿La magia de Rhea siempre fue fría? Ni en duelos ni cuando se preocupaba por los alumnos de cursos más jóvenes. Sin embargo, sí lo recordaba después de que su pasado fuera descubierto. Ron se quejó a Henry de que no podía arrastrarla a la mesa de Gryffindor porque su mano se había enfriado y había perdido toda sensibilidad. La noche que encontraron a Mara de patrulla, sintió un frío profundo alrededor de Rhea por un segundo. Se adentró en un recuerdo más profundo de sus recuerdos que no notó que sus manos se entumecieron, al menos no hasta que el libro cayó al suelo. Su amiga corrió a su lado. «Hermione, ¿estás bien?» Hermione intentó concentrarse en el momento, pero su piel se sentía extraña. «Yo, no lo sé». Rhea lanzó diagnósticos y frunció el ceño. «Creo que estás en tu punto álgido. ¿Cómo están tus piernas?» Hermione intentó levantarse pero no lo consiguió. Sintió como Rhea deslizaba los brazos por debajo de sus hombros y bajo sus rodillas. «No puedo levitarte porque tu magia podría reaccionar mal. Dame un momento». Hermione pensó que debería sonrojarse o disculparse, pero ahora no podía. Tenía la cabeza muy nublada. Sintió una cama blanda bajo ella. Durante horas la sensación de estar borrosa persistió, ya que su cuerpo se sentía tan ligero y esponjoso. Podía sentir una presencia a su lado todo el tiempo, un suave toque de magia rozando la suya. Se sentía frío pero cómodo. Finalmente soñó. Era un sueño cálido ver a los de primer año jugando con el hechizo Aguamenti entre ellos. Recuerda haberle gritado a Rhea, que solo le sonrió con esa mirada molesta y juguetona. Pero los niños estaban contentos, corriendo de un lado a otro, mojándose unos a otros hasta que todos estaban empapados. Rhea les enseñó el hechizo de secado, aunque también estaba pensado para los cursos mayores, pero los niños lo consiguieron en una tarde.
A todos les costó varios intentos, pero lo consiguieron. Toda la mañana la pasaron viendo a los niños mojarse, secándose y repitiéndolo una y otra vez. Era una tontería, infantil y probablemente contra las normas. Había sido una de las mejores mañanas que recordaba. La sonrisa en el rostro de Rhea no vaciló en absoluto. Finalmente Hermione volvió a su habitación y se lavó la cara. No se había dado cuenta de que también estaba sonriendo hasta que se miró en el espejo. Se giró en la cama y abrió los ojos lentamente. Rhea seguía leyendo un libro a su lado. No levantó la vista. ¿Buen sueño? Hermione asintió. Sí. Aunque es más un recuerdo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Rhea lanzó un tempus sin varita. Tarde y toda la noche. Pomfrey pasó a ver cómo estabas antes de avisar al personal que faltarías a clase hoy. Hermione quiso quejarse, pero se calmó. Probablemente sea lo mejor. Rhea, su amiga, pasó la página de su libro. ¿HMMM? Hermione se mordió el labio. Una pregunta a la vez. ¿Eres un nigromante? Su amiga se quedó paralizada un segundo antes de cerrar el libro. Sus ojos Cian la miraban directamente. De verdad que son unos ojos bonitos. Lo estoy. Un pequeño momento de silencio se extendió entre ellas antes de que Hermione se acurrucara de nuevo en su almohada. Genial. Gracias por Samain, por cierto. Ambos. Rhea parpadeó antes de que una sonrisa cautelosa apareciera en su rostro. No hay problema. Volvió a su libro. ¿Los rituales pueden variar según las afinidades del lanzador? Rhea asintió, el mío hace que los rituales relacionados con espíritus y cadáveres sean más potentes. La mención de cadáveres le recordaba a los Inferi. ¿Eso es algo que haces, trabajar con cadáveres? Rhea miró a su amiga. Es asqueroso, pero necesito estudiarlo. Así que descubrí cómo apagarlos para que ningún Inferi pueda atacar Hogwarts. Hermione podía ver el valor de eso. Saber cómo se manifestaba una maldición era la forma más fácil de contrarrestarla. Modi y Bellatrix hablan mucho de eso. Hermione pensó en lo que podría significar conocer su afinidad como ritualista. ¿Hay alguna forma de que yo sepa mi afinidad? Rhea le sonrió. Si te invito a ti y a tus padres a Nochevieja con los Black, ¿vendrías? Hermione lo pensó. Viendo que mamá y papá se llevan muy bien con tu madre, creo que sí. Pero tendré que enviarles una carta por lechuza. Rhea asintió. Nix llegará pronto para que puedas enviarlo a través de ella. Ven temprano con tus padres antes de la fiesta y podré ayudarte a pasar un ritual de afinidad. Deberías tener una buena idea de qué rituales puedes trabajar mejor que otros antes de elegir la optativa en julio. Ambos se deslizaron en un silencio cómodo mientras Hermione miraba a su amiga. Era algo extraño. En el momento en que pensó que su amiga era Harry Potter, atravesó una crisis, sin saber cómo debía tratarla. Aquí estaban, con Hermione descubriendo el secreto de Rhea y no sentía que nada hubiera cambiado. Rhea podía hacer que los cadáveres se movieran y llamar espíritus, pero seguía siendo Rhea. Seguía siendo su amiga, y seguía siendo la misma persona divertida, inteligente y maravillosa de la que Hermione se estaba enamorando. Quería decirle a Rhea cómo se sentía, pero sentía que quizá era demasiado pronto. También necesitaba hablar con su madre y quizá acercarse a los Black. Quería hacerlo de la manera correcta.